Pues la verdad yo desde que estaba, bueno, creo que 18 o 19 años, yo ya me fui a estudiar intercambio como foráneo en Alemania a otra ciudad, pero mi mamá como que me dejó esa tarea y como ella me decía, eh, a donde quiera tú que vayas, tienes que hacer algo que trasciende. Entonces busca de ayudar. Entonces yo he estado en varios consejos también de ONGs, de un centro con niños de síndrome de Down. Estaba 12 años en recaudar fondos, en Unidos también, ayudar a nuestros amigos de discapacidad. Entonces me he involucrado mucho con la parte social también y obviamente con los temas de negocio, ¿verdad? De ayudar empresas, empresarios, empresarias, de crecer sus negocios, sus empresas de cualquier tamaño, llevarlos al siguiente nivel. Oye, y justo, ¿cómo fue que de repente tuviste este momento de decir, quiero conectar a todas estas personas para que todo esto crezca? ¿Y qué te sigue moviendo para seguir haciendo esto? Pues creo que servir al prójimo creo que es muy importante, sí. Y yo la verdad soy creyente, y Jesús vino también a servirnos, no a ser servido, y eso es mi mayor maestro, mi mayor ejemplo, y así también es pues como trato de ayudar a otros y servir a otros, y tengo una frase: el que no sirve, no sirve. Me encanta, porque justo este mindset nos lleva como a querer seguir ayudando, y en el camino te encuentras gente que también te ayuda. Así es. Que es un poco lo que haces tú hoy con este gran evento que es en Monterrey. ¿Cómo fue que se te ocurrió crear todo esto y tan grande? ¿Y cómo logras crear estas sinergias tan grandes con empresas tan grandes? ¿Cómo se logra esto? Obviamente una visión, ¿verdad? Y nuestro fundador, Rogelio Los Santos, que fundó esto hace 12 años en conjunto con el apoyo del TEC de Monterrey, tenía esa visión de, al final del día, de crear un ecosistema de emprendimiento, y no solo el ecosistema de emprendimiento de México, de Monterrey, y incluir a todo México, pero sumar la parte de los emprendimientos con inversión. Entonces él tenía esa visión, esa ha sido la esencia. Pues yo explico ahí, hoy en día es una pirámide, en la cima de la pirámide están nuestros emprendimientos, ¿sí? Los emprendimientos de alto impacto que en diferentes industrias estamos buscando, con innovación, con tecnología, transformar y cambiar completamente las industrias, y eso a nivel nacional y también a nivel internacional. Nos han pasado pues muchos scale-ups, muchos unicornios, 7 de los 8 unicornios de México han pasado por Monterrey en una otra etapa, pero esa es una parte de la pirámide, y vamos a seguir. Y aquí en el festival que hoy termina, pero ya tenemos la fecha para el próximo año, el 17 al 19 de marzo del 2026. Ya termina hoy, pero ya vamos a ir planeando el futuro, pero esa ha sido nuestra esencia. Pero también de ahí hay otra capa de todos los emprendimientos en general, todas las pymes que tienen que ver con un tema de innovación, o también que estamos buscando cómo usamos la tecnología, la digitalización, y otras herramientas para, al final del día, estas pymes se desarrollan, crezcan y tienen más oportunidades y accesos a mercados locales y internacionales. Entonces, el emprendimiento de alto impacto de las pymes, y luego hay una base de la pirámide que es el talento. Entonces también estamos invitando al talento que incursionen y conozcan las tecnologías, conozcan la parte de qué es emprender, qué es la parte de estar en una empresa. Entonces pues tratamos de, en estas, digamos, diferentes etapas, desde la base del talento también. Pues hoy en día tú ves aquí el último día del festival, abrimos a múltiples. Tenemos más de 50 universidades, más de 30 de México y otros de Estados Unidos que hemos invitado para que vengan, y aquí ves también pues mucho talento joven, ¿verdad? Que son los futuros emprendedores. Oye, justo ahorita que decías de los futuros emprendedores y que me platicabas un poco de todas estas startups, o que algunas han sido unicornios y que han pasado por aquí, ¿tú qué has encontrado o qué características encuentras en ellos que piensas que es importante que sepan? ¿Qué características se deben de tener para lograr algo así de grande? Mira, una característica y es algo, cómo manejas la incertidumbre. Es en general en la vida. Tú, a veces hay miedos, a veces hay incertidumbres, a veces hay fracasos. Para mí es muy importante
compartir que es algo normal y que tenemos que esas etapas que cuando lo vivimos poder decir, no, pues muchos otros lo han pasado y a veces Claro. te piensas que los emprendedores y las emprendedoras exitosas pueden manejar mucho mejor esa incertidumbre, ¿verdad? Y también hay un tema de resiliencia, o como dicen aquí, Sí. un poquito más coloquial, el avante, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que realmente han creído un poquito en su visión. A veces hay que pivotear, pero al final del día yo creo que manejar bien ese tema de la incertidumbre y tener una confianza, y obviamente pues la verdad hay un tema donde necesitas al final del día ser el mejor vendedor de tu empresa, más al inicio, y tienes que entrar a la parte de finanzas, tienes que entrar a la parte de ventas, y luego obviamente tener luego modelos financieros o modelos de venta, estructura de venta para que esto luego crezca, pero creo que el chip ese de resiliencia y creo que el chip de vendedor, creo que son las dos características que tienen los mejores emprendimientos. Me encanta. Oye, y también me gustaría que nos platicaras un poco, tú sabes que nosotros venimos de Querétaro, ¿cómo Sí. ves tú el ecosistema en Querétaro? ¿Qué buscan ustedes en los ecosistemas? ¿Qué características le suman a Monterrey? Pues mira, al final del día el Bajío ha sido una región que ha crecido mucho, se ha desarrollado mucho, ya es muy competitivo. A mí me encanta Querétaro por el tema. Uno, hay un tema muy importante que pues es una ciudad en desarrollo, es una ciudad segura, es una ciudad con mucho talento. Y tienen ya ciertos nichos, por ejemplo, el tema de los centros de datos, que Querétaro es uno a nivel internacional, uno de los sitios más importantes y a nivel nacional líder en ese tema. Entonces, hoy que tiene que ver todo con el tema de la inteligencia artificial, si tú ya tienes ese componente donde obviamente empresas internacionales se establezcan en Querétaro en el tema del hardware, del tema de los chips, pues alrededor de esto, pasan igual talento por ahí también, pero al final del día va a haber toda una industria y todos los sectores que luego pueden al final del día también servir a estas Claro. empresas que vienen. Entonces, eso es un ejemplo bien dicho, ¿verdad? Pero creo que es una ciudad y es un estado en auge, hay mucho talento y por eso el Link Monterrey, aunque lo hacemos aquí en Monterrey, pues es un festival nacional donde queremos que pues conectemos de todas las diferentes ciudades importantes del país y que aquí se encuentra el talento y nosotros tratamos de obviamente sumar, pero nosotros aquí tener tomadores de decisión en la parte política para empujar el desarrollo económico y luego en la parte de innovación y también emprendimiento, pues traer la inversión y las inversionistas para que encuentren aquí pues oportunidades y talento. Oye, y cada vez es más grande el festival. ¿Cómo logras o cómo visualizas hoy los siguientes festivales y cómo logras que cada vez vaya creciendo más? Mire, el concepto de la descentralización es muy importante. Entonces yo nos veo como una organización ya de segundo piso, donde abajo hay las diferentes organizaciones del gobierno, ¿verdad? Invitar a los diferentes gobiernos estatales, municipales, y que estén involucrados. Luego el tema de la academia, obviamente también el talento de las diferentes universidades, ir siguiendo, sumándolos. Y luego en el ecosistema de la empresarial, pues obviamente las empresas anclas de tecnología, empresas anclas también de México, y luego toda la cámara de emprendedores que luego pues aportan a eso. Entonces, al final del día cada año tú invitas, obviamente haces una estrategia de diferentes aliados estratégicos, y sobre esto pues es una estrategia también de tocar puertas, de recogerlos, de invitarlos y que cada vez pues haya más. Y a esa capa, pues si lo ves a nivel nacional, vamos a también ver la parte internacional, porque eso es mucho la ventaja de Monterrey, la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Claro. La verdad, tenemos mucha atracción y muchas delegaciones de Estados Unidos. Sí, que por cierto, vi que tú estás trayendo inversión también de Estados Unidos a México, los inversionistas, estás como muy involucrado, pero no solamente en Estados Unidos, o sea, tú realmente eres una persona que se mueve a generar conexiones todo el tiempo. ¿Cómo vives, por ejemplo, ahorita tú que hablabas de la incertidumbre, cómo vives en esta constante sinergia? ¿Cómo logras todo el tiempo estar conectando con personas, tocando puertas? ¿Cómo se vive desde adentro? ¿Cómo te levantas y piensas tú, hoy voy a conseguir esto?
creo que es lo que platiqué al inicio un poquito, es hacer trascendencia. Al final del día, creo que si tú te levantas con ese propósito de al final del día de servir al otro y tener una meta que trasciende, al final del día creo que tú tienes al menos un carril en donde tienes mucha claridad. Claro. Y como yo soy de Alemania, nosotros somos muy blancos y negros y a veces no nos ayuda, a veces nos ayuda en la parte de estrategia, porque si tú tienes una visión, tú vas con una cierta misión en la vida y dices, oye, pues yo quiero ayudar a México, que este gran país crezca, que este gran país se desarrolla y conquista, ¿verdad? Conquista en el buen sentido de la palabra el mundo, en el tema de ser más competitivos, creárnoslas, y en eso como que pues tratas de habilitar diferentes ecosistemas, comunidades, crearlos, y creo que pues está muy padre tener ese propósito y al final del día, pues ayudar, ¿verdad? Algo que crees profundamente, que creo profundamente en el potencial de México y entonces esto es algo que todos los días sale natural. Claro. Oye, y en todo este proceso, porque tú ahorita me lo dices, te levantas y piensas, este es mi propósito. ¿Qué has aprendido de ti haciendo todo lo que haces y ayudando a tantas personas? Pues mira, yo sí creo que nadie es perfecto y es muy importante reconocerlo, ¿no? Entonces, en el camino, el tema de las relaciones es demasiado importante, ¿no? Entonces, tienes que saber en qué momento, cómo hablarles a las diferentes personas, a ti, hasta a veces como me te preguntaste, a ti mismo, ¿verdad? Cómo te motivas, pero hay diferentes momentos donde tienes que encontrar un poquito cuál es el tono, cómo lo pides, cuándo lo pides, y tratar de inyectar esta motivación a los demás. Y a veces toca esto motivar y a veces toca también regañar, a veces toca también hacerle ver algo a alguien, a ver, un poquito de empujar. Entonces, pues tienes que tener las diferentes versiones un poquito, y eso creo que he aprendido y un poquito con la experiencia, pues sabes un poquito con quién tratas qué tema y cómo al final del día lo convences también, porque pues es algo pues muy importante, porque como ahorita platicamos, esto no se puede hacer solo, man. Te tienes que al final del día ganar a otras personas para que se suman pues a un propósito mayor y que lo hagan suyo. Claro, y justo esa es otra pregunta que quería hacerte, porque para hacer algo tan grande ocupas un equipo muy grande. ¿Cómo encuentras a las personas adecuadas para el equipo? Y ahorita que decías esta parte de transmitirles el mensaje o el propósito de por qué se están haciendo las cosas, ¿cómo se logra que le transmitas eso a tantas personas? Al final del día, la verdad, y agradezco pues el gran equipo que hay en Inc. Monterrey, ¿verdad? Y el gran trabajo que hacen. Pero tienes que encontrar personas que tienen una cierta vocación también, ¿no? Una cierta vocación y creen en lo mismo. Entonces, tenemos esos perfiles dentro de Inc. Monterrey que tienen ese mismo propósito, esa misma vocación. Les gusta, ¿verdad? Porque estar en la industria un poquito de hacer festivales y retos y plataformas, pues de adelante es mucho trabajo. Entonces, a veces no es el trabajo normal y te toca hacer horas extras. Entonces, sí necesitas gente que ve lo mismo, encuentra lo mismo, busca lo mismo que uno, y decir, oye, pues no es para mí, ¿sí? Y se los he dicho a mi equipo, todo lo que han ahorita hecho para esta versión no es para mí, es para México, es para la siguiente generación, ¿sí? Porque alguien creó en nosotros. Donde estamos, cada uno donde está, alguien creó en ti y te ayudó, o te dio un consejo, o te dio un regaño, o te invirtió en ti. Entonces eso es algo que tenemos que regresar, y entonces es un punto de ese concepto que creo que muchos que están en la plataforma o son colaboradores o son aliados, traemos ese espíritu de desarrollar esto, pero al final del día regresar cosas que hemos recibido. Oye, y ahorita que decías de los consejos, ¿cuál crees que ha sido el mejor consejo que te han dado a ti? Mira, yo trabajé en Adidas, en Alemania. ¡Qué increíble! Y yo era pues el más feliz del mundo porque pues es una marca deportiva alemana y trabajé un año antes del Mundial 2006 en Alemania con los productos para el Mundial 2006.
y estaba muy feliz y estaba trabajando mucho y mi jefe en ese entonces siempre pasaba a mi escritorio y me decía, digo, me dice Tommy, qué bueno que te tenemos. Y yo me sentía así muy orgulloso, así de decir, no, pues es que está muy orgulloso de mí, yo soy muy importante. Y me dice, así me decía, oye, qué bueno que te tenemos. Hizo una pausa y luego dice, y si no te tuviéramos, tendríamos otro. Okay. Y como que otra vez me bajaba luego a ese nivel y luego me ubicaba otra vez y dice, no, pues es cierto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido de ser agradecido el trabajo que tenemos o el proyecto que tienes, que a veces es difícil, que estás en algo que a veces no te gusta o dices o no, sí. Pero ese es al final del día, ser agradecido donde estás, en el momento que estás. Y a mí me ayudó mucho, es un poquito ese consejo, esa retro, siempre como un poquito también otra vez de aterrizarme, ¿verdad? Claro. Entonces esos son uno de los mejores consejos que yo he recibido, que pues no te tomas tan importante, y así, pues es que porque pues la verdad alguien más lo puede hacer, a veces alguien más lo puede hacer mejor que tú. Entonces busca ser siempre con agradecido donde estás, pues aportando, y pues no sé, pues eso es siempre algo que siempre me recuerda como un buen consejo y siempre lo tengo en la mente, pues bueno, pues claro, como de no te crees mucho y pues trata de aportar y seguir adelante en esto, pero pues y si tú tuvieras que dar un consejo, ¿cuál sería el mejor consejo que le darías hoy a todos los emprendedores que están aquí? Pues uno, créensela, conecten mucho. Yo creo que a los emprendedores el consejo sería: dominan la parte de las ventas, ¿sí? La parte de comercial, la parte de ventas, mercadotecnia, que es un tema que yo veo en general en las empresas de México, claro, en los emprendimientos y también en las pymes, que es el eslabón o la práctica o el área que más débil normalmente tienen. Sí. Entonces, ese es el tema donde tienes que tener una estrategia, tener un equipo, ser ejemplo en eso, meter tiempo y recursos, porque si haces esto fuerte, muchas veces tienen un buen producto, pero si no tienes buena mercadotecnia, si no tienes una fuerza de venta o diferentes canales de venta, te vas a quedar corto. Y esto es un poquito más al tema de los emprendedores, pero en general mi consejo es para los mexicanos y mexicanas: invierten en su propio país tiempo y recursos, ¿sí? Y eso trato de al menos yo poner en la mesa y también compartir, diciendo, oye, buscan dar a la siguiente generación, porque México es un país joven, talentoso, pero tenemos que generarles más oportunidades a esta generación que viene. Oye, me encanta tu amor por México y te lo agradezco, y te agradezco todo lo que estás haciendo aquí por nosotros, y veo tu entusiasmo y tu pasión, y de verdad muchas gracias. Gracias por estar aquí y hacerte un pequeño espacio. Yo siempre le digo a la gente que muchas gracias por todo lo que nos comparten, pero sobre todo por su tiempo, porque siempre podemos hacer más proyectos, más dinero, más de todo, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que muchas gracias por compartirnos hoy aquí. Sé que tienes que ir corriendo a tu conferencia, así que gracias. Muchas gracias. Gracias.